Buenas, buenas, 15 de octubre, 8 y 6 de la mañana, bien tempranito. Estamos el día de hoy con don Mario Quirós, abogado, analista de datos, analista político, experto en datos también le dicen, ¿verdad? O sea, analista y experto en datos. Y una figura que si usted me corregirá, Mario, antes de darle la bienvenida formalmente, ¿verdad? Otra vez. Usted fue el primero que salió a hablar sobre la decisión del tribunal de querer levantarle la inmunidad al presidente, si no me equivoco. Buenos días, Mario. Buenos días, Richard. Como siempre, qué gusto estar con vos. Un Igualmente, honor, verdadero honor estar igualmente. aquí a todos los que te siguen y hablando sobre este tema tan importante. Bueno, no sé si fue el primero, no sé, eso no lo sé. Sí sé que fui de los primeros, porque sí, obviamente el tema inmediatamente causó que la prensa le hiciera consultas a muchísimos colegas abogados que tengo que decir muchísimo más capacitados que yo. Tal vez yo soy el menos capacitado, pero soy medio ñoño y medio nerdo, dirían los chiquillos. Y sí soy, Richard, muy estudioso del tema, de todos los Sí. temas en los que me meto. Trato de estudiar bastante, trato de informarme. Algunas veces tendré razón y otras no, pero ya esto es mi segundo, digamos, y esto es importante para lo que voy a decir en el marco en que lo que estamos haciendo, ya esta es mi segunda diferencia profunda de eventos que hemos tenido. La primera, Mm. que fue algo que en mis redes, que fue una posición muy bien estudiada, fue con el presidente de la Asamblea Legislativa y la interpretación que estaba haciendo de la renuncia o no, de la aceptación o no de la renuncia al vicepresidente Brunner, en que mm, publiqué todo un análisis de por qué el presidente de la Asamblea Legislativa no podía hacer lo que podía hacer, por qué era inconstitucional, por qué iba en contra de todo. Y bueno, esto no es de tener la razón o no, ¿verdad? Porque la Ujú. gente cree, se enfoca mucho en el debate de si esto es tener la razón o no. El tema es que se hagan las cosas bien, y si se hacen bien las cosas, aunque no me den la razón, por mí perfecto, ¿verdad? Ujú. Y sí, en esta ocasión, el lunes publiqué una posición inicial, creo que fue el lunes, no, fue la semana pasada, fue el 7 de octubre, creo, si mal no me acuerdo. Sí, martes de la semana pasada. Y Sí, me después acuerdo, ese día cumpleaños, me acuerdo lo que publicó. muchas felicidades atrasadas. Y Muchas gracias, después muchas el gracias. 10 publiqué una siguiente y creo por los comentarios que he recibido que vamos a tener que publicar una tercera porque de ya he oído varias otras cosas, Richard, que esto, yo no sé por qué nos estamos complicando tantísimo con este tema. Así lo puedo entender, pero, Ujú. pero en el contexto y la coyuntura que estamos, pero no deberíamos. De hecho, la primera pregunta que le tenía, ¿verdad? Era esa. Sin embargo, sí me gustaría como contextualizar. Esta entrevista se da justamente después del debate porque son debates, ahora estamos en debates, ya ni siquiera son como conversaciones, entre Fabián Bolio, abogado constitucionalista, y Andrei Cambronero, que es el jefe de Fa- despacho de la presidencia. Fabián Silva. No, es que los dos han Ah, sí, es debatido, cierto. Sí, ¿verdad? tener razón. En Colombia, En correcto. Sí, Colombia, tener ¿verdad? razón. Fabián Bolio con Correcto. André Cambronero, que es el jefe de despacho de la presidencia del tribunal, y el día de ayer, en la noche, Fabián Silva, que los dos son Fabián, ¿verdad? También abogado constitucionalista con André Cambronero, que eso estuvo candente. Yo lo que le quiero preguntar es justamente en lo que usted estaba entrando. Ah, bueno, y el dilema es este: ¿tiene el tribunal o no la potestad de solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente y eventualmente sancionarlo con una también eventual destitución de su cargo? Obviamente el tribunal dice que sí, pero los especialistas, ¿verdad? Ya abogados en todo este planteamiento dicen que no, amparados en la propia Constitución. Le pregunto entonces, ¿estamos más enredados de la cuenta? ¿Nos estamos enredando mucho más de la cuenta? ¿Cuál es esa valoración inicial después de ver ya esos encuentros frontales, ¿verdad? Entre ambas posiciones.
Yo creo que sí estamos muy enredados, no sé si más de la cuenta, Richard, porque al final yo creo que estamos en un cambio de ciclo, que todas estas discusiones tarde o temprano puede ser que, perdón, se me fue ahí No, no la se preocupe, cámara. aquí se escucha. Ahorita volvemos a, eh, no sé Pero lo por escucho, lo qué. escucho. Ya, perdón. Ya está. Eh, Ujú. Primero, Richard, estamos en un cambio de ciclo y esto es normal que se nos iba a dar, ¿verdad? Todo esto siempre son cuestionamientos. Y es un cambio de ciclo. Vos y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene 20 años, 24 años, ¿verdad? Es normal que tengamos estas discusiones sobre institucionalidad, sobre modelo, eh, y la gente lo ve mal, pero yo creo que es necesario en una democracia, ¿verdad? Segundo, en ese cambio de ciclo, Richard, es normal, estos temas están por la coyuntura y la carga simbólica que esto tiene, son temas que despiertan muchas pasiones, ¿verdad? Estamos hablando por un lado del presidente de la República, pero por otro lado de este presidente de la República, ¿verdad? Ujú. Con su estilo, con lo que ha dicho, con lo que no ha dicho, con las respuestas que ha recibido. Hemos, eh, Estamos hablando del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que tiene una particularidad, de- que ahora voy a referirme un poquito, porque ahora resulta que no se puede criticar a ciertas instituciones en Costa Rica porque es un ataque, ¿verdad? O es una crítica a la democracia, ¿verdad? Ah, caramba. Eh, y Eso bueno, suena antidemocrático, más bien. exactamente, un caso que por la coyuntura y su carga simbólica toca fibras sensibles. Entonces, primer enredo que yo creo que hay, eh, estamos en un Estado de Derecho y en un Ujú. Estado de Derecho un principio esencial es que el fin no justifica los medios, ¿verdad? Las decisiones jurídicas y públicas en un Estado de Derecho no dependen únicamente de su propósito, también del camino jurídico que se recorre para alcanzarla. En otras En- palabras, perdón, para entenderle Ujú. bien eso, si yo sé que una persona cometió un crimen, no tengo que torcer, doblar, mutar la ley para condenarla porque yo creo que esa persona cometió un crimen, sino que Ese el es, debido proceso se debe dar es, correctamente. Ese es el mejor ejemplo, Richard, y lo voy a poner en un Estado de Derecho. Si yo fuera juez, ¿verdad? Sí. O lo voy a poner al revés. Vos sos juez y vos sabés que yo le robé a una persona dinero, por decirlo, ¿va? Y hay Ujú, un audio en que yo ujú, confieso que le robé dinero a esa persona. Y vean que lo voy a poner así de grave. Pero el ujú, audio se obtuvo ilegalmente. ujú, Por más que vos como juez sepas, porque ahí estaba el audio, si esa era la ujú, única prueba, no me pueden condenar porque no hay prueba jurídicamente, ujú. porque la prueba está anulada, ¿verdad? Entonces, vean lo que, el extremo de lo que cuida el Estado de Derecho. Es, es difícil a veces estas cosas en un Estado de Derecho. Y esta es una discusión interesante. Yo ponía el otro día que el Estado de Derecho es necesariamente incómodo, porque Ujú, respetarlo a veces es difícil, porque no admite excepciones por simpatía, no admite atajos por molestia, ¿verdad? Hay ujú, que ujú. respetarlo, porque ese ejemplo que vos pones en un Estado de Derecho no basta creer o saber que alguien es culpable, hay que demostrarlo. ¿Ah? Es que si Entonces, no fuera así, entonces se abre ese portillo a hacer todas las ilegalidades del mundo o los actos indignos que puedan existir con tal de conseguir lo que necesito conseguir basado en en el principio de hacer justicia. Algo así. exactamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es una frase que todos entendemos. Hay que partir de que en un Estado de Derecho el fin no justifica los medios. Ujú, ¿Ah? ok. Entonces, eso. Y de nuevo, eh, es muy fácil.
exigir legalidad cuando coincide con nuestras convicciones. Lo difícil, pero irónicamente lo que sería más valioso es sostener ese mismo estándar cuando nos incomoda, ¿verdad? Ujú, Entonces, eso es Estado de Derecho. Entonces, eh, hay dos grupos en esta discusión que complican más, hablando de por qué nos hemos enredado, porque sí, Richard, a lo largo, no solo en este caso, a lo largo de todos estos 3 años y medio, eh, vamos a ver, antes de estos 3 años y medio venimos con un innegable, lo dicen los datos, venimos con un desgaste de la clase política y la clase, y digamos la institucionalidad tradicional, que no es culpa del presidente Chávez de arranque, viene arrastrada. Claro, el presidente Chávez con su estilo, con su discurso, le pone un megáfono de este tamaño y probablemente le pone un foco bastante grande. la ha eh, desafiado. la ha desafiado. Y eso ha puesto que hay dos grupos de nuevo. Hay quienes defienden al presidente, no les importa si cometió beligerancia, no les importa si hizo nada, no les importa los hechos, lo único que no quieren es que el presidente se les juzgue por nada, ¿verdad? Y hay otros que, hay que decirlo así, lo que quieren es destituir al presidente sin importar el motivo ni el procedimiento. Esos son dos grupos extremos a los cuales de eso no es una discusión sobre el Estado de Derecho. Ujú. Eso es una discusión precisamente que va en contra del principio que hablamos, porque para Ujú. ellos los medios justifican los fines, ¿verdad? Entonces, ahí en esos dos grupos hay que, en el medio, bueno, y aquí yo tengo que, por ejemplo, ayer me llamó la atención, y tengo que decirlo, me llamó muchísimo la atención un artículo que don Rubén Hernández publica en La Nación, Richard, que no sé Mm, si lo leíste, ¿verdad? Y me lo don Rubén, comentaron, no tuve chance de leerlo. bueno, vale la pena, porque don Rubén, que es uno de los constitucionalistas más destacados de nuestro país Ujú, históricamente, ¿verdad? Eh, Profesional y académicamente. Su vida es la de un estudioso en la materia que ha contribuido, hay que decir, muy generosamente con investigaciones y posiciones fundamentadas a la formación de la doctrina constitucional del derecho costarricense. Y ujú. me extrañó porque don Rubén inició el artículo, a pesar de ese bagaje que digo don Rubén, inicia el artículo agrupando a todas las voces que difieren de su posición en una sola categoría, ¿verdad? Y yo creo que hay que reconocer que en este proceso, y ahora voy a decir por qué me extraña, me llama la atención que don Rubén desacredite de arranque las posiciones distintas de muchos de sus colegas, reitero, muchos con mucha mayor categoría que yo, que han sido estudiadas y sustentadas, diciendo que el factor común de todos es que ninguno sabía de lo que estaba hablando, tal cual lo dice en La Nación. Eso, bueno, yo no sé, yo creo que eso, el diccionario dice que se define como arrogancia, pero bueno, Pero mira, estamos hablando del mismo Rubén del poema. el mismo Rubén del poema. Pero Ujú, mira, Richard, qué interesante, porque dice ninguno sabe de lo que está hablando, pero en su argumento central valida que hay un espacio legítimo para la interpretación y el disenso jurídico. Porque por un lado admite la contradicción en el texto del artículo 102.5 y la falta de claridad sobre los efectos de dar cuenta a la Asamblea, ¿verdad? Pero ujú. por otro lado, desestima cualquier posición distinta a la que él tiene con una pregunta que no es jurídica, sino que es una afirmación o pregunta de fe institucional, que dice que lo que no nos hemos preguntado es si por qué estaría el Tribunal Supremo de Elecciones dispuesto a jugarse su reputación con una interpretación equivocada. A ver, las instituciones no están hechas de mármol, ¿verdad? Ujú, Son ujú, dirigidas ujú. por personas que pueden equivocarse y el sistema de frenos y contrapesos de una república está precisamente para corregir esos posibles errores. La reputación de un órgano o una institución, por más merecida que sea, no puede ser el criterio para determinar la constitucionalidad de sus actos. Mario, justamente sobre eso, porque mi segunda pregunta agarra un término que usted ha utilizado en varias ocasiones ya en la coyuntura política, ¿verdad?
que es que la gente está cabreada. Usted ha dicho eso en varias ocasiones. Justifica esta, este duelo argumental que hay, que lo inició el Tribunal Supremo de Elecciones, porque eso es así, lo inició el Tribunal Supremo de Elecciones con estas interpretaciones, para muchos forzadas, justifica el nivel de cabreamiento, ¿verdad?, que hay en este momento en la sociedad, porque incluso personas no afines al presidente en redes sociales, uno lo nota, personas no afines al presidente no están de acuerdo con las disposiciones o la postura del tribunal en medio de esto, de que si le levantan o no la inmunidad, si lo destituyen o no. Eh, Creo que no ayuda, Richard, y ahí me salgo de lo jurídico y me voy a lo político. Creo que no ayuda porque eh, Estamos hablando de la reputación que habla don Rubén. sí, exactamente, creo que no ayuda. ¿Y por qué no ayuda? Porque eh, he oído y me ha sorprendido porque todo ha partido, el tribunal se ha metido en una lucha por un falso dilema y ayer lo oí en Opa, varias participaciones de don André en OPA, pero también lo había oído don Gustavo Román en una entrevista que compartimos. en Está multimedia. partiendo de un falso dilema de si esto es eh, impunidad o no, ¿verdad? Y eso eh, no es un falso dilema, porque aquí no estamos hablando, eh, eh, ellos parten, lo plantean, que entre el tribunal sanciona o nadie puede hacerlo, ¿verdad? Cuando la verdadera escogencia está entre hacerlo dentro del marco constitucional o no, ¿verdad? El vacío no está en la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones para investigar. Eso lo puede hacer, que quede claro, ¿verdad? Ujú, Y la correcto. discusión, por lo menos lo que yo he oído de varios colegas y míos, no es sobre beligerancia, y ahí es donde está el error y la enorme, eh, eh, creo que la enorme equivocación del tribunal, porque aquí nadie está hablando de beligerancia, está hablando de la competencia para sancionarla. Y Sí, sí, no, entonces, no es el motivo. Es ¿no? el procedimiento y el ente autorizado, ¿verdad? Legalmente para eso. De acuerdo. Exactamente. Yo recuerdo cuando señor Cambronero, André Cambronero, habló sobre el tema de la impunidad. Pero a ver, corríjame si estoy equivocado, ¿verdad? Usted es el abogado. Primero, no se está tratando de impunidad porque cuando el presidente deja de ser presidente, por más de que exista la posibilidad de que sea parte del próximo gobierno, él pierde la inmunidad y se le puede seguir el proceso de beligerancia, así como sucedió con Patricia Mora. Segundo, la beligerancia no es un delito penal, es un ilícito y por no ser un delito penal no se puede solicitar el levantamiento de la inmunidad. Y tercero, don Fabián Silva le dijo que para proceder correctamente, lo que tenían que haber hecho era una reforma constitucional y no estrujar la interpretación de la Constitución a este punto. Dígame si estoy equivocado o no. No, tal cual, Richard, porque sí, así con el hilo que lo planteas, lo dice muy bien. Y veamos, este falso dilema de impunidad o no, primero hay que decirlo. Es como en el caso que pusimos, es que como le anulamos la prueba, ese audio a don Mario Quirós, ¿verdad? Entonces va a salir impune. ¿Sí? Sí, ese es el Estado de Derecho. Entonces usted no lo puede condenar sin pruebas. Es que es impune porque yo sé que él es culpable. Entonces tengo que condenarlo aunque no tenga pruebas. Es que a esos extremos podríamos llevar ese argumento de la impunidad, ¿verdad? Segundo, aquí de nuevo, y ahí lo está señalando muy bien, el 8 de mayo podrían procesarlo Ujú, y podrían suspenderlo y lo que pasa es que no tienen la destitución, ¿verdad? correcto. Y, ¿verdad? Lo que tendrían es la inhabilitación. Eh, entonces uno ahí, el argumento de la impunidad lo ve que es como un argumento efectista,
¿verdad? Y ahí es donde creo que el tribunal entonces, a mí no me digan que no hacen comunicación política en el buen sentido, porque tienen hasta un director de comunicación política, ¿verdad? Mm, Don Gustavo Román, ¿verdad? Y ahí entonces no están dando un argumento jurídico, ¿verdad? Están dando un argumento bastante efectista, pero no. Y después, Richard, mira que la impunidad la han amarrado a otra cosa que suena muy bonita en la práctica. Es que se causa una desigualdad, porque entonces yo a un policía que cometa beligerancia sí lo puedo destituir, pero no al presidente de la República. Y sí, son casos desiguales. No en pues, cuanto a la responsabilidad, ujú, porque todos tienen que tener la misma responsabilidad para su acto. Ese es el estándar de igualdad. ujú, Todos los funcionarios públicos tienen que ser responsables de las consecuencias de sus actos si cometieron alguna ilegalidad. Y eso nadie lo está discutiendo. ujú, Pero correcto. hay una diferencia entre ese policía, que creo que fue el ejemplo que puso ayer, o no me acuerdo qué ejemplo Sí, puso sí, fue, André, fue un policía. o Richard, un funcionario electo popularmente. Porque ahí vamos de nuevo al Estado de Derecho. Los estándares, y ahí están tratando de hacer una falsa equivalencia, no es lo mismo, porque usted lo que está revocando con la destitución de un presidente o bien de un magistrado, pero hablemos de un presidente primero, no este presidente, cualquier presidente, es el mandato popular expresado en las urnas, ¿verdad? Ujú, Entonces, eh, en un Estado de Derecho, la forma eh, eh, cuándo, cómo y por qué puede anularse la voluntad popular expresada en las urnas debería ser de las decisiones más delicadas que puede tomar el sistema político. Y por eso mi exigencia, el mínimo que deberíamos tener, Richard, es claramente establecido en la Constitución ese cuándo, cómo y por qué, ¿verdad? Y no tenerlo construido a partir de interpretaciones o de normas de menor jerarquía. Y por ahí, eso aquí, ahí, ajá, perdón, Richard, para ujú, muchos el debate se resume en que a Rodrigo Chávez no se le acuse por nada o del otro lado ver cómo lo destituyen. No, no al presidente como figura institucional, que es de lo que yo estoy hablando, sino de él como persona, ¿verdad? Y sí, si nos vamos a eso, entonces la discusión es sobre si les cae bien el presidente o les gusta o no el presidente o el gobierno. Si alguien quiere seguir en ese debate de la personalización, lo respeto, pero ese no es el análisis. Esto es sobre el procedimiento mediante el cual se podría, reitero, revocar el mandato popular de cualquier presidente, no del actual, de ujú. cualquiera, o bien destituir un magistrado, no los de hoy, los del futuro, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de los jugadores, se trata de las reglas del juego. Quien no lo quiera ver, de nuevo lo respeto. Y ojo que esa es la diferencia entre el policía, que fue el ejemplo que puso, y el presidente, porque el policía no está nombrado por un tema de voto popular, tiene un Mario, nombramiento administrativo. le voy a mencionar dos Perdón, Richard, frases. y Sí, para que lo veamos, ajá, ¿por perdón. qué hago esta discusión? Porque estamos hablando, lo del policía no es un derecho político, es derecho al Ujú, trabajo, que ujú, también está en la Convención Americana, ¿verdad? Lo correcto. que estamos hablando del presidente, de nuevo, no de este, de cualquiera, es de derechos políticos, que son dos casos distintos. Entonces, esa falsa equivalencia de la igualdad, que es un argumento que he oído de los funcionarios del tribunal, es, es un argumento de discurso político, casi que de asamblea legislativa, ¿verdad? Ujú. Pero que es una falsa equivalencia. Y de nuevo, es una de las cosas que podemos discutir, si no debería tener fuero, porque debería ser igual, mandato popular o no. Bueno, veamos a ver si cumple con el estándar que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha hablado sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que sería ingobernable que la figura del presidente fuera tan frágil
Sí. ante acusaciones que pueden ser bien falsas o verdaderas, no importa, ¿verdad? Vea, Mario, yo le quiero plantear dos frases. Una la dijo Fabián Bolio, dijo que estábamos en una crisis constitucional. La otra la dijo doña Pilar Cisneros, en referencia a lo que dijo en algún momento, bueno, lo que ella interpreta eh, sobre lo que argumenta la Sala Constitucional, de que la Constitución no dice lo que dice, sino que dice lo que ellos consideran que dice. ¿Ok? Eso es lo que indica doña Pilar Cisneros. Entonces, yo me planteo esta pregunta y se la externo. Doña Pilar indica eso sobre la Sala Constitucional, pero parece que podría eventualmente aplicarle también al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque si la Constitución dice en el 102, inciso 5, que es en el caso del presidente y otras personas puntualmente ahí especificadas, el tribunal únicamente se concretará a hacer un informe, investigar, hacer un informe y entregarlo a la Asamblea, vienen una serie de interpretaciones que lo que al final de cuentas va a decir es que lo que dice el 105 no es así. En otras palabras, así es como yo lo entiendo. La interpretación refuta la Constitución. La interpretación basada en una normativa inferior que vendría a ser el Código Electoral, que debería estar basado en la Constitución, lo que hace es decirle a la Constitución, en realidad yo, que estoy debajo tuyo, indico, creo, afirmo y establezco que eso que usted dice en el 102.5, basado en el 102.3 y el 102.10, ¿verdad? Que son Mm. los márgenes de interpretación que le da la Constitución al tribunal, es incorrecto lo que plantea el 102.5. Entonces yo me pregunto como ciudadano no abogado, ¿para qué rayos? ¿Para qué diantres? Dice el 102.5, no obstante, en el caso del presidente, ministros, embajadores, etcétera, y contralor y subcontralor, solamente se limitará a hacer tal y tal cosa. O sea, no sé. Ahí se la Veamos digo. varias cosas, Richard, con lo de don Fabián, coincido con él, hay una crisis constitucional y la gente, no, no es una crisis constitucional y don André Cambronero dijo, no, es una palabra fuerte, hay una crisis constitucional de competencias y esa es mi tesis. Y ojo, voy a decir algo, derivado de lo segundo que vos decís, pues tiene varias cosas, Richard. Uno, eh, ¿dónde está? Ya dijimos, la sentencia 3896, que es la que dice don André ayer, que es donde el tribunal interpretó qué significa concretará, Ujú. no lo dice. Entonces, ¿dónde está la resolución interpretativa de que concretará significa lo que el tribunal dice que dice? No Yo existe. escuché eso. Yo escuché que don Andrés dijo que hay una resolución que indica que, él dijo sí textual, ¿verdad? Que Lo esa cito resolución textual, dijo, lo cito concretará textual, Richard. significa que sí pueden hacer lo que están haciendo ahorita o que quisieran hacer. Lo cito textual. A ver, Ayer, dale. en la Ajá. entrevista, dice, meses después, en la sentencia, estoy leyendo a don André Cambronero, Ujú, 38 del año 96, el Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio de la facultad que está contemplada en el artículo 102, inciso 3, interpreta el artículo 102 diciendo que cuando la Constitución dice que se concretará a dar cuenta la Asamblea Legislativa, lo es para el levantamiento del fuero. Esa resolución 3896 es una resolución muy interesante porque se da por un tema, primero vamos a ver, porque esto es lo interesante, y aquí es que, aquí me imagino que fue un error de don André, que espero que aclare, porque la una confusión. resolución en ningún momento, el caso no era de beligerancia política, Ok. O sea, el ya caso era, partimos de dos contextos distintos. partimos de dos contextos distintos, ¿verdad? Eh, Y lo que hace el tribunal no está en ninguno de los considerandos, está una parte en que diga que está interpretando que el 102.5 eh, concretará debe significar esto. No lo dice, ¿verdad?
y lo que resuelve, vean lo que dispone el tribunal. Leo textualmente, de conformidad con lo expuesto y disposiciones constitucionales y legales citadas y principios de derecho invocados, este tribunal resuelve asumir la competencia de investigar y resolver en definitiva sobre la pérdida de credenciales de los miembros de los supremos poderes electos popularmente y mediante sufragio, siempre que de previo se cumpla con el procedimiento establecido en los incisos 9 y 10 del artículo 121 de la Constitución Política. Podría uno decir que indirectamente, pero aquí no está lo que dice don André. O sea, y ojo, concretar, porque el otro argumento con concretar, Richard, que ha sido muy interesante, es que don Fabián usó una palabra que a mí, Richard, creo que hay que rescatarla, que es que se están usando retazos de todo lado, ¿verdad? Y Ujú, vuelvo a ujú. lo Sí, sí, mismo. sí. ¿Por qué vamos a tener para algo tan grave como la destitución del presidente, no de este, de cualquier presidente, interpretaciones de retazos y no un marco claramente definido que usted y yo estemos discutiendo de Richard? Bueno, el artículo tal de la Constitución dice que lo manda el tribunal, lo resuelve la Asamblea, tal, tal y tal. Y podemos discutir ya sobre las conveniencias o fundamentos jurídicos ahí sí de la beligerancia, ¿verdad? Del caso. Vea que con lo de concretar, qué Pero, interesante, porque perdón, con lo que el usted dice de otro, aquella resolución, ahí hubo o interpretación de esa resolución, pero una interpretación bastante amplia, o una equivocación de don Andrés de la resolución. asumo que fue una equivocación de don André, pero también con el 3896, eh, también hay que dimensionarla, ¿verdad? Porque eh, es una analogía incorrecta por lo que dijimos, porque era de otro caso, pero además defiende un mecanismo que a la luz del derecho internacional que el mismo tribunal eh, invoca no cumple, ¿verdad? Estamos ante un caso de posible pérdida de credencial de los diputados, ¿verdad? La propia sentencia, Richard, lo reconoce explícitamente. No existía ninguna norma que definiera qué órgano era el competente para investigar y sancionar. Cito de nuevo en las propias palabras del tribunal. El vacío constitucional y legal, por lo tanto, es evidente. Ojo las palabras que usa. Evidente. Evidente significa, ¿verdad? A la luz, Clarísimo. clarísimo, sí. Ante esa laguna, el tribunal resolvió asumir la competencia y ahí interpretó que él podía asumirla, ¿verdad? Pero ahí radica la diferencia fundamental. El caso de beligerancia política del presidente no está en un vacío. Todo lo contrario, el artículo 102.5 de la Constitución establece con precisión que el Tribunal Supremo de Elecciones se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Le da un rol específico y limitado y por tanto no es una situación análoga. Y como vemos, el 3896, y si don André, con mucho gusto, yo estoy equivocado, que me digan qué parte el 3896 dice qué significa concretará y en qué parte del por tanto esta es una resolución interpretativa que dice que el tribunal resuelve interpretar que concretar en el 102 puntos signos significa tal y tal cosa. Vean que no estamos hablando de eso. Entonces, el otro argumento, Richard, que ha sido muy interesante, porque lo he oído varias cosas, es que, creo que me lo dijo don Gustavo a mí, que, que yo tenía que entender que la palabra concretar no era un límite final, ¿verdad? En el 102.5 y que la prueba estaba en que el mismo artículo 270 del Código Electoral estaba desarrollando lo que la Constitución le dijo que desarrollara, ¿verdad? Como bien señalás vos, primero, una ley de rango inferior no puede ser usada para reinterpretar y ampliar el significado de una palabra de la Constitución, ¿verdad? La Eso sería una Constitución le reforma da sentido, constitucional, casi. exactamente, ¿verdad? Pero además, vean qué interesante.
aunque los dos artículos usan la misma palabra, lo usan para finalidades opuestas. Entonces, ahí ya en sí hay una contradicción. La Constitución dice que el Tribunal Supremo de Elecciones se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ujú. Esa es una acción externa y final en que la conclusión de su competencia es reportar a otro poder del Estado, ¿verdad? Digamos que en la tesis que me dice don Gustavo, bueno, si el 270 hubiera dicho, se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa mediante la solicitud de levantamiento de inmunidad y todo, ¿verdad? Digamos, podrías no estar de acuerdo, pero vean qué interesante. El Código Electoral del artículo 270, cuando usa concretará, Ujú. dice que el Tribunal Supremo de Elecciones se concretará a valorar la admisibilidad de la denuncia, que no es una acción externa y final, es una acción interna y preliminar que apenas es el primer paso de un trámite dentro del propio tribunal. Entonces, para O sea, mí es subrayar evidente el primer paso de un trámite. dentro del propio tribunal, pero vean Ujú. que entonces ese argumento de que es que vamos con lo de concretará, que es un temazo el que tocaste, ¿verdad? Primero, contrario a lo que dice don Andrei, no existe una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que de forma clara diga, esta es la interpretación que le damos. No fue una resolución interpretativa la 3896, fue una resolución de asumir competencias. Eso es otra cosa. Y ahora les voy a desarrollar eso, porque el otro gran tema es esa facultad interpretativa, que ha sido el tema que han dado, ¿verdad? Esa Entonces, no facultad parece un existe eso en la superpoder, resolución. más bien. Ok, vamos a ver. Y después, en el desarrollo legal, que me dicen entonces, no, es que ahí están, es que vean a los argumentos que hemos llegado, Richard, que es que yo tengo que interpretar que como se usa la misma palabra, de nuevo, estamos hablando de un presidente. Si la beligerancia es delito o no, eso es una discusión que podemos tener, si debería ser delito o no, pero a hoy no es un delito. Entonces estamos hablando, Richard, olvídense de Chávez, no Chávez, eso es una cuestión de preferencias personales que yo respeto, pero estamos hablando de que el tribunal pueda destituir a un presidente, revocar el mandato popular por algo que ni siquiera es delito. Vean eso en el diseño Ujú. constitucional. O sea, es de verdad. Y por eso, cuando uno se va al estándar de la Corte, por eso uno, lo que sí le está diciendo, y ahí lo dijiste ahora, es para crear estabilidad. Pero vean que con lo de concretar nos hemos ido enredando, entonces concretar aquí. Todo eso basado, Richard, en algo que me dijiste, que es un argumento que es casi como una falacia de apelación a la autoridad, ¿verdad? De que la, el Tribunal Supremo de Elecciones, sí, tiene facultades de interpretación muy amplias en materia Ujú. electoral, subrayo materia electoral, y sus resoluciones en materia electoral son inapelables. Sí, eso lo dice la Constitución. Ujú. Pero ya que les encanta eh, citar sentencias de la Sala Constitucional, Ujú. porque como bien vos decís, Richard, de ahora resulta que hay instituciones que, vuelvo a decir lo mismo, están operadas por personas que se equivocan, porque si no, entonces, ¿para qué? Mecanismos de revisión, porque entonces de lo que Ujú. dicen es santa palabra, son, ¿verdad? Eh, yo antes decía eh, que nadie aquí, bueno, no, antes no, nadie está sujeto a error, que lo nombren a uno no lo hace a uno inmune a errores, por más que lo nombren presidente, diputado, magistrado, ¿verdad? Lo que lo hace sujeto es a rendición de cuentas. El voto 2015, 16070 de la Sala Constitucional creo que nos aclara muchos puntos. La Sala Constitucional en esa sentencia cambió su propio criterio anterior y estableció que sí tiene competencia para revisar la constitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones cuando ésta crea normas de carácter general
como sería el caso de la interpretación sobre sus competencias sancionatorias. Si se Entonces, recuerda, ajá, ajá, ajá. Entonces, a ver, lo que usted está diciendo es que el tribunal dice, lo que yo decida es inapelable, ¿verdad? Está escrito en piedra. Pero lo dice la hay un fallo Constitución en materia electoral. en Es materia que ahí electoral. está, en materia electoral. Ok, muy bien, muy bien. Pero la sala constitucional, o sea, el Poder Judicial, dice que tiene potestad para, no sé, revisar, analizar, ¿verdad? Algún caso que tenga que ver con materia constitucional. Y eso podría ser que eventualmente esta decisión o esta interpretación del tribunal sobre el artículo 102, inciso 5, que lo muta de alguna manera o lo resignifica, para hablar en términos psicológicos, ¿verdad? Le transforma el significado un poquito o se lo evoluciona. Entonces, esa posición del tribunal sí podría ser, no sé si apelable o revisable, por decirlo de alguna manera, por la sala constitucional, porque estaría ingresando directamente en una interpretación directa y profunda del inciso 5 del artículo 102 de la Constitución. ¿Es así? A ver, ¿te acordás en el debate entre don Fabián y don Andrei, que Sí. don Andrei hizo referencia a las fuentes del derecho, Ajá, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Y don Andrei dijo que bueno, que ellos, y ayer también hizo todo un desarrollo en el cual en principio tiene razón, el tema es cómo se usan. Sí, la jurisprudencia del tribunal es fuente de derecho y sí, el tribunal tiene facultades muy amplias de interpretación en materia electoral, pero lo que dice esa resolución es que la exclusividad del Tribunal Supremo de Elecciones tiene límites claros, considerando 7 y 8, si yo mal no me acuerdo. La sala argumenta que la exclusividad del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral es similar, ojo, a la exclusividad que tiene el Poder Legislativo para crear leyes o el Poder Judicial para juzgar. Y así como la sala puede declarar inconstitucional una ley, también puede Ujú. declarar inconstitucional una norma general creada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Y si vemos lo que dijo don Andrei, recordemos, porque así lo dijo en la participación, Richard, vos y yo que lo Mm. vimos, con, con, don, con don Fabián en Noticias por tres razones de Colombia, lo que dijo es que ellos habían creado una norma jurisprudencial, ¿verdad? Por interpretación, por vacío, ¿verdad? Entonces, la sala en esa resolución diferencia claramente entre los actos electorales específicos, creo que son los considerandos 3 y 4 del Tribunal Supremo de Elecciones, declaratoria de una elección, eso no es revisable. Es más, voy a decir algo para que vean cómo estamos hablando de cosas que no son, que no son compatibles. Si dijeran que Richard Ordóñez, funcionario público, cometió beligerancia, eso no lo puede revisar la sala, Ujú. ¿verdad? Eso es un acto puramente electoral, ¿verdad? Esos son actos electorales específicos, como digo, pero Sí. están las normas jurisprudenciales, que son las interpretaciones que, como bien dijo don Andrei, crean reglas generales. Y la sala dice que sí son revisables para garantizar que no violen la Constitución. Con esto, la sala es el órgano que tiene la última palabra sobre la validez constitucional de interpretaciones del Tribunal Supremo de Elecciones para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Basado en Tercero, esa resolución, entonces, basado en ujú, esa resolución, si la Asamblea Legislativa le da curso a la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para analizar el posible levantamiento de la inmunidad del presidente y alguien interpone un recurso de inconstitucionalidad por esa acción, entonces eso se podría frenar. sí, podrían presentar un amparo. Ahí me imagino que la defensa del presidente lo debe estar pensando y debe estar pensando momentos, porque O vean qué cualquier ciudadano de interesante, repente. o cualquier ciudadano. Pero vean, Richard, por eso empecé a decir que hay dos discusiones. Hay algunos que están discutiendo sobre la beligerancia. Ujú. Fabián Bolio, Fabián Silva y yo
lo que hemos hablado es de competencias, ¿verdad? Y vean que la sala en esa resolución, considerando sexto, la sala realiza una analogía, Richard, que para mí es fundamental en ese considerando. Te la voy a enviar, la resolución también, Por favor. para que para que la veas. Explica que la potestad exclusiva e independiente del tribunal en materia electoral, de nuevo reitero, es de naturaleza similar a la del Poder Legislativo para producir leyes, ¿verdad? Con ese paralelismo, la sala confirma que cada poder tiene funciones que no pueden ser invadidas por el otro. Si el tribunal, por vía de interpretación, crea una norma general, está invadiendo la función del legislador y ahí la sala puede intervenir, ¿verdad? Segundo, una ley no puede limitar el control de constitucionalidad, considerando 9. La sala analiza el artículo 3 del Código Electoral. Ese artículo 3 también, esperen para ver si estoy equivocado, pero ese artículo 3 creo que es el famoso artículo 3 Ujú. que dice, bueno, sea cual sea, pero el artículo del Código Electoral que dice que las interpretaciones del tribunal son vinculantes e inapelables, ¿verdad? Y concluye que esa vinculación erga omnes no puede aplicar para la propia sala constitucional, porque una ley de rango inferior, que es el Código Electoral, no le quita la competencia que el artículo 10 de la Constitución le da a la sala constitucional, ¿verdad? Entonces, ese mismo razonamiento aplicaría perfectamente para el artículo 270. Decir que toda esta generación jurisprudencial que ha hecho la, eh, el tribunal sobre el 102.5 y el procedimiento está interpretándolo y la interpretación exclusiva en materia no electoral, ¿verdad? Porque aquí de nuevo lo que tenemos que tener claro es que hay una distinción entre la materia electoral y control constitucional, ¿verdad? La competencia de control constitucional, y la sala lo dice, es un poder transversal que vigila todos los demás poderes. Y aunque la materia sea electoral, si el tribunal produce una norma general a través de su jurisprudencia, esa norma puede ser revisada. Pongo el siguiente ejemplo, también llevándolo a lo ridículo, ¿qué Mm. pasa si el tribunal se vuelve y dice que interpreta que ahora la edad para ser presidente de la República es solo para mayores de 50 años? Ujú. Entonces, ¿eso qué? No podría entonces nadie cuestionarlo, como le dijo el tribunal. Es que están llevando los argumentos a lo, a lo, ya a un nivel que a veces yo digo, es que se puede discutir con eso. Richard, creo que una pregunta válida que no veo a ningún periodista hacérsela, alguien del tribunal, sería, don André o don Gustavo, una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los límites de la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones? Porque por lo visto, de lo que he oído, no tienen límites, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque si Correcto. me dicen que la Constitución, ¿verdad? Entonces, la sala está diciendo en esa resolución, usted, tribunal, es el experto supremo en el juego electoral, pero yo, sala constitucional, soy el árbitro que garantiza que las reglas de ese juego no violen la Constitución. Las reglas, ¿verdad? Y eso apoya directamente una tesis que me has oído a mí, que esto es Ujú. un conflicto de competencias, ¿verdad? Esa Correcto. distinción entre actos no revisables se distingue muy claramente, actos concretos, ¿verdad? E interpretaciones. Entonces, claramente hay que decir, conforme a eso, y tiene sentido, las interpretaciones con carácter normativo son revisables. Considerando 8, no puede negarse que en la construcción del sistema de control de constitucionalidad realizado en 1989, el poder constituyente reformador se hizo cargo del problema de la particular posición del Tribunal Supremo de Elecciones, sin que la atribución de tal poder de actuación
parezca lógico extrapolar una intangibilidad para las disposiciones de alcance normativo, general y abstracto que puedan extraerse de sus resoluciones. ¿Sabe cuál es el sabor de boca que le queda a uno, verdad? El retrogusto que le dicen cuando después de que uno digiere algo. Es que basado en el argumento o el superpoder de la interpretación, el tribunal podría, queriendo o sin querer, meterse a hacer reformas constitucionales e incluso crear legislación. O sea, podría estar incurriendo en materia judicial y en materia legislativa por medio de interpretación. Basado en lo que usted menciona, esto, o sea, lo que estoy consultando, porque usted dice, vacíos normativos o vacíos legales no se pueden llenar con interpretaciones, porque entonces incluso las mismas directrices Perdón, de la perdón, Corte perdón, Interamericana, ajá, perdón, Richard. Sí hay ciertos vacíos legales que se pueden llenar con interpretaciones, pero no ¿verdad? todos. No todos, porque tiene límites. O sea, eso tiene límites. Uno no puede legislar lo que corresponde, como bien lo dijeron los dos Fabianes en sus respectivas. Aquí lo que corresponde es que desde hace 47 años que el tribunal ha tenido la obligación de hacerlo, lo hubiera hecho cuando ratificamos el Pacto de San José, que no hemos tocado ese tema. Pero además, mira, Richard, en el 96 se produce una interpretación que no cumple con los estándares del Pacto de San José tampoco, ¿verdad? En el 2009 hacen un código electoral que no cumple con los estándares del Pacto de San José y siguen repitiendo el error. Entonces, eh, eh, hay aquí eh, una suerte de errores que yo creo que aquí nada cuesta O en la vida. selectividad. Es muy raro decirlo. Nada Le digo cuesta en la vida. selectividad por lo siguiente, Mario. A ver, Ajá. usted me dirá si estoy equivocado, ¿verdad? Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que en la Convención Americana se establece que las condiciones para optar por un puesto de elección popular deben ser en igualdad. Igualdad, no equidad. Dice igualdad. Eso. Y tenemos 7 candidatos a presidencia y vicepresidencia dentro de la Asamblea Legislativa, utilizando de una o de otra manera, directa o indirectamente, recursos públicos para tener notoriedad dentro de su propia campaña. Incluso hay una fórmula presidencial completa, que es la de Nueva República, presidente y 2 vicepresidentes que son diputados en este momento. Y ellos no están obligados a renunciar un año antes, como si los del Poder Ejecutivo. Dígame si eso no es igualdad para mí. Vea, Richard, ese es un tema que yo he venido insistiendo y la gente cree que uno opina por la coyuntura. Yo los que están consumidos por la coyuntura de nuevo, los respeto, pero eso que usted toca, y me algo, Richard, la labor de los asesores legislativos, que deberían estar concentrados, son asesores políticos. Yo veo asesores legislativos respondiendo y opinando de este tema en horas laborales, con unos desarrollos normativos que me han contestado algunos, por privado, pero digo, Dios mío, opinando sobre esto en horas laborales. Entonces, sí, parece ser lo que usted dice de los diputados. eh, no van a giras los fines de semana pagados con fondos públicos. Y con esto vamos a ver, yo no estoy excusando, de nuevo, si el presidente cometió beligerancia, tendrá que asumir las consecuencias, esa es otra discusión. Yo ni siquiera me he metido eh, en esa discusión porque salvo un defecto formal que coincido con don Fabián Bolio que es Ujú. que todas las causas están agrupadas en un solo expediente y eso ni siquiera es equivalente a lo que eh, eh,
a lo que hemos venido viendo del procedimiento que hay, porque, y esto lo voy a poner muy en sencillo, digamos que de las 14 causas, el presidente puede haber cometido beligerancia en 7 y en 7 no, por poner un Ujú, ejemplo, ¿verdad? ujú, Pero entonces se debería analizar el funcionamiento eh, eh, uno por uno, que es lo que mandan. Uno no puede, porque aquí no se cumplen, y coincido con don Fabián, los, eh, los presupuestos como para la acumulación. Pero yo ni ujú. siquiera me he metido al tema de la vigilancia. Eso es algo que tocará decidir por los proyectos, porque no conozco los expedientes en detalle, no conozco la admisibilidad y el estudio inicial. Yo lo que digo es que esto, y empiezo, Richard, por decir algo que dijiste, nos hemos enredado y el tribunal creo que se ha enredado en sus mismas interpretaciones. Cuando voy a la entrevista en que compartí con don Gustavo Román, me Ujú, dice, y ayer lo oí otra vez a don Andrei citando la sentencia del caso Petro, ¿verdad? De la ujú. destitución de Gustavo Petro como alcalde. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el caso Petro, ¿verdad? Cito textualmente, eh, Richard, el párrafo 100 de esa sentencia. Tal y como fue señalado con anterioridad del artículo 23.2 de la Convención, se desprenden los requisitos para que proceda la restricción de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1 como consecuencia de una sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario público democráticamente electo. En el caso de la sanción impuesta al señor Petro, ninguno de esos requisitos se cumplió, pues el órgano que impuso dicha sanción no era un juez competente, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Penal. Penal. El Y la mismo par, beligerancia no sí, es un delito penal. esta sentencia, Richard, eh, tiene un antecedente que es la de Leopoldo López. Párrafo 95 de la sentencia de Petro cita el precedente y la Corte lo usa como precedente. Ojo, el artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como en su caso los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, o sea, el mismo caso en el que estaríamos, ¿verdad? Debería tratarse de una condena por juez competente en proceso penal. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un juez competente, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana. Yo he escuchado que usted ha dicho que en un eventual caso de destitución, a quien le tocaría es a la Asamblea Legislativa por ser el órgano representativo. Bueno, Pero, perdón, ajá, yo corrijo, sí, corrijo. A como estoy, para mí es más grave, Richard, lo que está, porque si nos vamos al estándar de la Convención Americana, no le corresponde ni a la Asamblea ni al tribunal. ok. ¿A Eh, quién? bueno, ahí está el vacío que no hemos llenado legalmente. Porque el Mientras tribunal sea, dice que ellos dan la credencial, entonces ellos están facultados para quitarla. Es decir, bueno, ellos co- nombran al presidente y le conforme, pueden quitar. conforme esta resolución, que de nuevo somos firmantes se llama Pacto de San José, para que empecemos a darnos Sí. una idea, ¿verdad? Eh, y a pesar de que el Pacto de San José, para ubicarnos temporalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, es de noviembre del 69. Costa Rica la ratificó hasta el 78, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero bueno, somos sede del corte y todo, deberíamos, ¿verdad?
Entonces, no podemos estar aplicando nosotros parcialmente, porque aquí viene a los retazos que dice don, don Don Fabián. Fabián Bolio. Entonces, Ujú. si uno se va a lo que dice el estándar interamericano, Richard, lo que nos ha faltado, y aquí está el vacío, es que desde hace 47 años nosotros no hemos hecho los ajustes para ajustarnos a este estándar interamericano, ¿verdad? Porque eh, ¿qué debimos haber hecho? Bueno, vamos a lo que dice también, y voy a citarles eh, lo que dice la Corte sobre esto. La Corte recuerda párrafo 111 de la sentencia Petro, para que no me digan que estoy citando todavía otro. La Corte recuerda que el artículo 2 de de la Convención contempla el deber general de los Estados partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. En relación con los derechos reconocidos, ojo, específico, en el artículo 23 de la Convención, el deber de adecuar el derecho interno implica que las normas que prevén restricciones a los derechos políticos o que facultan autoridades para su imposición deben ajustarse a lo previsto en el artículo 23.2 del mismo instrumento. Entonces, el artículo 270 del Código Electoral incumple la convencionalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Y ahí es la gran pregunta. Por eso digo, esto es un tema de competencias. Algunos han querido ver en esto, eh, ¿verdad? Eh, tenemos 47 años de que nosotros no hemos ajustado eh, nuestro ordenamiento, ¿verdad? Lo que ocurre es una falla sistémica, Richard, si lo ves, son vacíos Ujú, legales que no ujú. se resuelven con interpretaciones que más bien los han profundizado, ¿verdad? Son muy El origen está, estructurales. y uno tiene que entender, porque también oí a don André, y no me voy a detener mucho ahí, porque ahora se cita el espíritu del legislador. El espíritu del legislador es una guía de interpretación, ¿verdad? No es norma para Ujú. que la gente quede clara. Es una guía para la interpretación, pero también, como bien señalaba Fabián en la entrevista en Colombia, lo que hay es manifestaciones generales. No hay ningún legislador que haya dicho ahí, concretará es tal cosa, ¿verdad? Para que uno interprete, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender en el concepto sociohistórico que hay un defecto de origen que, ojo, el mismo don Rubén Hernández en el artículo publicado ayer por La Nación lo reconoce, ¿verdad? Hay un vacío en la Constitución del 49 que creó una ruta procesal incompleta, ¿verdad? El artículo 102.5 estableció que en los casos de beligerancia política el Tribunal Supremo se debería concretar a dar cuenta, pero nunca desarrolló el procedimiento para que la Asamblea siguiera a partir de ese paso. Y ese digamos que es el vacío original, ¿verdad? Tan vacío es, Richard, tan vacío es, tan vacío es que si siguiéramos la misma eh, interpretación del Tribunal del 96, tan vacío es que en 1996 tuvieron que llenar ese vacío, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí que me digan que no había vacío, empecemos porque el mismo tribunal reconoce que hay un vacío, ¿verdad? Que lo ha llenado por vía interpretación, pero entonces ahora que la gente me diga, no hay vacío porque el espíritu del legislador fue tal, vean, señores, tan vacío es que no, que tuvimos hasta el 96 con las acepciones que en el 78, cuando Costa Rica ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, se comprometió bajo ese artículo que les leí a adoptar las medidas legislativas para hacer efectivos esos derechos. Lo que debimos haber hecho como país era adecuar todos los procesos que implicaran destitución o inhabilitación de un funcionario electo a lo que establecía el artículo 23.2 de la Convención.
Condena por juez competente en proceso penal. Casi 50 años, Richard, tenemos en que estábamos obligados a desarrollar ese marco legal y nunca lo hicimos. En el 96 y en el 2009, que es lo que alega el tribunal, ¿verdad? Si Ujú. ustedes ven, el tribunal asume por la vía de la interpretación, no por reforma legal, competencias para sancionar. En el 2009 aprueban el Código Electoral, que el artículo 70 es la base que invoca el Tribunal Supremo de Elecciones, pero por ninguna de esas dos vías se cumple con el estándar de la Corte. Entonces, el tribunal está acatando algunas disposiciones de diferentes resoluciones de la Corte Interamericana, otras no, y en otras no me refiero específicamente a lo que yo le mencioné y algunas cosas que se han mencionado por ahí. Está como eligiendo cuáles Mm, incorpora, cuáles no y cuáles Está interpreta. a- acatando ninguna, porque si ustedes ven, el tribunal no es un juez penal. Y vamos a algo que señalaste, perdón, que yo creo que es importante. Si nos vamos a que el estándar interamericano requiere que sea juez penal, ¿verdad? Díganme entonces, eh, eh, díganme entonces cómo algo que no es delito puede dar lugar a una destitución, una inhabilitación, que no es delito penal, ¿verdad? Ujú. Porque si nos vamos a competencias, ¿verdad? 153 de la Constitución Política corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativo, así como las otras que establezca la ley. Yo lo que Entonces, observo, Mario, es que la facultad que tiene el tribunal de interpretar es como la facilidad que pueda tener el MOP de poner puentes Bailey en pequeños fragmentos de donde no hay carretera para habilitar el paso, para hacer fluido el paso. Pero en este caso en específico, me parece que el tribunal quiere poner un puente Bailey donde hoy está el puente La Amistad, allá en Guanacaste. eso es una buena analogía, eso es una muy buena analogía. Vamos a ver, hay que decirlo, Richard, las facultades de interpretación de, de, de la Sala Constitucional, eh, de, del tribunal en materia electoral, eh, eh, no hay ningún órgano supraconstitucional, ¿verdad? No existe, uno no puede inventar, incluso admitiendo que existe un vacío normativo sobre cómo procesar y eventualmente sancionar al presidente por beligerancia política, lo cual, como me has dicho, es efectivamente cierto y es un problema estructural del diseño legal costarricense. Eso no se puede negar. Pero incluso reconociendo ese vacío, no puede llenarse mediante interpretación o analogía, aún bajo la justificación de una necesidad práctica. Porque sí, lo que tenemos, y perdón, y ahí podrán diferir, pero coincido con Fabián, hay un conflicto constitucional. Hay un conflicto constitucional. Ujú. Y hay un Y, conflicto ajá. constitucional que creo que viene y, y aquí es donde se mezclan entonces ya las interpretaciones, porque lo prudente jurídicamente es, bueno, si hay un vacío para sancionar al presidente. ¿Por qué? Te lo voy a poner así, Richard. Olvidémonos por un momento eh, del estándar iberoamericano, interamericano. Ujú. El 270 realmente resuelve estos vacíos, no los resuelve. Entonces, Los ¿por qué no hemos complica. aprovechado? Lo complica, ¿por qué no hemos aprovechado y el tribunal sigue interpretando? Y ni qué decir, porque eso Fabián lo tiene muy estudiado, el tema de de la doble competencia. O sea, crearon un órgano ahí que es con los magistrados suplentes, que son magistrados suplentes, ¿verdad? Es como si vos y yo chocamos, vamos al juzgado de tránsito, nos resuelve el juez suplente, yo apelo y nos resuelve el juez titular y no un tribunal. O Sí, sea, la misma es gente, gente que digamos. estaba, es la misma gente. Eso es una construcción jurídica para cumplir con la doble instancia
que, que realmente está muy cuestionada y que, ojo, no está resuelto por el fondo, ¿verdad? Sí, es como pedirle permiso a la mamá y me dijo que no, entonces le pido permiso al papá a ver si me dice que sí. Entonces, yo vuelvo, Richard, a la reflexión de peso constitucionalmente. Vean todas estas interpretaciones. Puede tener razón el tribunal en parte, puedo tener yo razón en parte, puede tener razón Fabián Bolio en parte, puede tener razón Fabián Silvia en parte, puede tener razón. Esto es lo que una democracia estable y sana como la costarricense se merece. Esto, perdón, pero aquí sí tengo que hacer una crítica al tribunal. El tribunal debería estar viendo cómo manda proyectos a la Asamblea Legislativa Ujú. para solucionar estos vacíos y que no esté sujeto a interpretaciones. Ahora, otra cosa que puede, eso es, si lo que quieren es, eh, digamos, regular su campo de acción y sus potestades a punta de interpretaciones, eso a mí me parece que es inconveniente en una democracia. Ujú. Por lo que dijiste. Eso no es, esto no es lo que nos merecemos, no se trata de quién tenga razón o no, se Es, trata de que esto no es lo que se merece una democracia. es que Y la las Corte impli- Interamericana de Derechos Humanos dice que las reglas claras en los procesos electorales evitan la arbitrariedad. pero no solo eso, Richard, porque también me citan los casos de la Corte Interamericana que convienen, ¿verdad? Nada más. Eh, en el caso de Gutiérrez Navas, que si se acuerdan es un caso que relacionado con la destitución de unos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, ¿verdad? Mm, ¿Verdad? sí, sí. Primero, oigan lo que dice. Condenan al Estado de Honduras. Párrafo 115. El artículo 8.1 de la Convención obliga a los Estados parte a garantizar que las decisiones que determinan derechos de las personas sean adoptadas por las autoridades competentes conforme a la ley interna. Ley. Conforme a la ley interna. No ¿Verdad? interpretación, a la No. ley. A la ley. Ujú, En tal sentido, la Corte encuentra que, en primer término, la destitución de las víctimas del presente caso constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención, ya que fue ordenada por una autoridad que no era competente conforme a las normas vigentes para el momento de los hechos. Pero metámosle algo más, Richard. Ya la Corte dijo cuál era la autoridad, cuáles tendrían que ser las características de una autoridad competente para ello, que tendría que ser un juez penal, ujú. ¿verdad? Pero mira, más complicado. En tercer lugar, que fue otro de los motivos, la Corte advierte que la destitución en ausencia de un procedimiento previamente establecido, previamente, vean, estoy poniendo previamente establecido, es en sí misma contraria al artículo 8.1 de la Convención Americana. En este caso, la inexistencia de tal procedimiento significó que las víctimas tal y tal, ¿verdad? Eh, en suma, como lo reconoció expresamente el Estado, la destitución de las víctimas fue ilegal. Bueno, ahí fue porque el Estado lo, lo asumió. Pero veamos, en ese 120, ahora resulta que hay una parte del procedimiento, que es el levantamiento de la inmunidad, que no está establecido previamente por la Constitución ni por el reglamento de la Asamblea, porque solo contempla el levantamiento del fuero para solicitudes de la Corte Suprema de Justicia en casos en formación de causa penal. Entonces ahora nos vamos a inventar un procedimiento como Asamblea Legislativa que no está, y subrayo, previamente establecido, ¿verdad? Vea, Mario, yo honestamente sabemos claramente que la mayoría de la población no tiene estudios en derecho, ¿verdad? Por eso están ustedes los profesionales. Y también uno ve que el Tribunal Supremo de Elecciones, por medio de sus voceros, Gustavo Román, André Cambronero y este señor, el jefe de los letrados, que se llama Juan Luis Rivera, han tratado y se han esforzado por argumentar de todas las maneras posibles de interpretar, de unir y de juntar esos retazos que dice don Fabián Silva
para tratar de explicar, comunicar o convencer a la población que lo que están haciendo es correcto. Y lo que yo he observado es que no lo han logrado. ¿Ok? Y bajo esa coyuntura, lo que usted explica, lo que explica don Fabián Silva, lo que explica don Fabián Bolio, entendiendo que no somos abogados, lo podemos comprender y lo podemos procesar desde lo sencillo que en principio aparentemente es. Es decir, que algo tan delicado como procesar a un presidente debe estar claramente escrito, descrito y explicado en la Constitución y no lo está. ¿Ok? La pregunta, porque ya no fuimos de la hora, ¿verdad? Ya No, la no pregunta importa, como, no importa. bueno, entonces la pregunta es, ¿qué considere y qué cree usted que va a pasar el 20 en 5 días, más o menos, ¿verdad? Así dijo Vanessa Castro, la presidenta de la Asamblea Legislativa. El 20 estarían dando una resolución. Y hay dos opciones. Aceptan, o sea, le dan curso a la solicitud del tribunal o no le dan curso. ¿Cuáles son esos dos escenarios? ¿Qué podríamos enfrentar en esos dos escenarios? Voy a meter lo que debería ser, Richard. Lo que Ujú, debería ser, que no va a ocurrir. De esto hay ujú. posibilidad cero que ocurra, Porque la decisión es política. porque la decisión es política y no jurídica. Lo que debería ocurrir es que la Asamblea Legislativa presente ante la Sala Constitucional un conflicto de competencias, ¿verdad? Y eso Ujú, es la Sala Constitucional. Y para que antes de que la gente diga que no, el Tribunal Supremo de Elecciones no está excluido de eso. La ley de jurisdicción constitucional dice que a la sala le corresponde resolver los conflictos de competencia entre los poderes, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones. ujú. ¿Eh? Entonces, eso es lo que debería pasar. Lo otro, también yo creo que aquí probablemente la defensa del presidente va a presentar una serie de acciones ante la Sala Constitucional porque estamos hablando de derechos políticos, ¿verdad? Y también los derechos humanos y el control de convencionalidad y la protección de esos derechos le corresponde a la Sala Constitucional de forma exclusiva en Costa Rica. Entonces, ¿qué va a ocurrir el 20? El 20 va a venir una resolución asimilando el proceso de levantamiento del fuero en causa penal a este, lo cual es jurídicamente, como digo, no cumple el estándar convencional porque no está ojo que lo leí, previamente establecido y que esté previamente establecido tiene una lógica, ¿verdad? Porque Ujú. si no es un procedimiento, Richard, hay que decirlo así, ad hoc, ¿verdad? Ad hoc, lo estoy haciendo para este caso, ¿verdad? Ujú. Eh, eh, y, ¿Por qué? Porque hasta en un Estado de Derecho yo tendría derecho a defenderme de, de, de reglas procesales que puedan ser mejor o peor desde antes, pero necesito conocer el proceso. Entonces, van a crear un procedimiento para este caso que no existe y eso nos va a meter, Richard, y ahí coincido con Fabián, eso nos va a meter en un conflicto constitucional del carajo con enormes efectos políticos. Pero Y a ahí es ver, donde uno, ajá, y ahí es donde perdón. uno dice, ¿por qué no haberse esperado al 8 de mayo? Es que ahí está el punto, pero entonces yo lo que entiendo desde una posición no de abogado es que si la Asamblea le da curso a esa solicitud, estaría incurriendo en un acto ilegal Sí, e para mí sí, inconstitucional, para ¿verdad? mí sí. Y se podría estar, a ver, para algunas personas de repente, yo lo vi gravísimo, el hecho de someter a votación, lo que usted mencionó al inicio, la renuncia de don Stefan Brunner a su cargo de vicepresidente de la República. O sea, yo pienso, si hubieran votado por aquello, que no aceptaban la renuncia de don Stefan Brunner, era una legalización de la esclavitud Sí, en el siglo XXI.
¿qué podría pasar si le dan curso a esta solicitud? Lo procesan como si fuera un delito penal, que no lo es, y hacen la comisión y las comparecencias no sé, en un escenario X, y le quitan la inmunidad al presidente y se lo tiran al tribunal y lo procesan y lo destituyen. Don Fabián Silva en un momento dijo que si eso pasa, y así tengo en mi libretita, dice que si eso pasa, sería un golpe de Estado por destitución. Vea, yo, Richard, creo que las instituciones, vamos a ver, durante años, culturalmente nosotros hemos normalizado la crítica al poder ejecutivo y al legislativo, ¿verdad? Eso es Sí, deporte nacional, sí, ¿verdad? sí, Deporte nacional desde siempre. sí, sí. Pero rara vez se cuestionaban las decisiones del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Ujú, correcto. Eh, Hay Eran un dogmas. concepto tal vez más etéreo, ¿verdad? Que la democracia moderna exige que todas las instituciones, sin excepción y cada vez más, estén sujetas a un mayor estándar de rendición de cuentas. Ujú, Pero también recordemos, para los que les gusta estar hablando de las normas y el apego a la Constitución, que hay una obligación de rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. correcto. Y ahí no Sin dice, con excepción. excepción del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, todos, ¿verdad? Estamos en una época, le guste o no a la gente, polarizada, donde las pasiones están desbordadas, empezamos a hablarlo vos y yo, a favor y en contra, y uno no es que, no es que un Poder Judicial o un Tribunal Supremo de Elecciones tenga que dejar de cumplir sus obligaciones o no con base en esto, en este Ujú, clima. Uno tiene que cumplir sus obligaciones legales. Pero si hay cuestionamientos sobre mis propias competencias para hacer eso o interpretaciones, hay dos vías, que es lo que hizo el tribunal, ceñirme en esto o decir, bueno, vamos a buscar la mejor vía para cumplir con mis obligaciones legales, pero que no abone al ambiente en que estamos. Y ahí es donde creo que también hay sutilezas, pues la gente, Richard, es un maniqueísmo de los buenos contra los malos, los de aquí contra los de allá, todos son tribus, ¿verdad? Uno pone una opinión y o es chavista o no es chavista, a mí hay depende, a mí me pasa, ujú, hago ujú, una crítica a la campaña de doña Laura Fernández, es que usted es liberacionista, perico, ¿verdad? Digo, aquí no se trata de eso, se trata de ujú. que si uno tiene una posición, y aquí hay que decir algo, señalar lo que consideramos jurídicamente incorrecto es una expresión legítima de derechos. Y la crítica y estos debates, contrario a la que la gente cree, no debilitan las instituciones, por el contrario, las fortalece. En este contexto en que estamos, pretender blindarse o autoblindarse o colocarse por encima del debate público no va a proteger ninguna institución. Las va a aislar muy peligrosamente de una realidad de la cual no están aisladas, porque son parte de un sistema y el sistema está sometido justa o injustamente a ese estrés. Y por eso yo creo que vamos para un conflicto constitucional como nunca creo que lo habíamos tenido antes. Mario, yo le agradezco profundamente todo este tiempo que sacó, el detalle de los argumentos. Si algo le reconocen muchísimo a usted son dos cosas principalmente, muchas cosas, ¿verdad? Pero es la solidez de los argumentos y la claridad con como los expone, ¿verdad? Y creo que esa contribución es importante porque en este momento de tanta información hay que saber cómo Sí. surfearla para entenderla y digerirla, ¿verdad? Como debe ser. De verdad le agradezco muchísimo el tiempo. No, muchas Este, gracias. por ahí en este proceso de conflictos constitucionales lo estaré molestando No, no, nuevamente. no va a ser nunca molestia, Richard, a las órdenes. Y siempre, con vos siempre son discusiones bastante profundas. Ya ahorita vamos a tener otra, Ignacio, vos y yo, sobre los anuncios.
Sí, porque ya tenemos que empezaron a salir programarlo. más anuncios. Entonces, Exactamente, hay tenemos que bastante que programarlo. hablar. Pero como es con Ignacio, hay que ponerle más tiempo Sí, así para, es. para profundizar bien. De verdad, Mario, muchísimas gracias. Gracias, Richard. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Hasta luego.